hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento un momento, por favor. Muchas gracias. Y como dice nuestro hermano Hilario, el tema, hermanos, el título de este estudio, o de este tema es Viviendo en Santidad y Obediencia. Y hermanos, concuerdo con las palabras de nuestro hermano ministro Roberto Calderón, que en esta mañana también, hermanos, nos compartía el estudio de hoy acerca, hermanos, de la parábola de la vara de almendro y la olla que hierve. Y hermanos, cierto, pareciera como que los estudios anteriores también hablan de lo mismo, en diferentes parábolas, pero el mensaje es el mismo. Como que pareciera, hermanos, que es un poco tedioso, pero realmente no lo es, porque, hermanos, como dice nuestro hermano, entre más estudiamos, más encontramos cosas, hermanos, que nos sorprendemos, de manera que, hermanos, vamos aprendiendo a conocer, hermanos, la voluntad de nuestro Dios y también conocer el carácter de nuestro Dios acerca de su bondad, pero también acerca de la severidad de Dios. Porque si bien es cierto, hermanos, que si hay algo que nuestro Dios le caracteriza, una de las cosas es que Dios es amor, Dios es misericordioso y es piadoso y tardo para la ira. Pero también, hermanos, cuando manifiesta su ira, lo manifiesta con severidad, ¿verdad? Entonces, de allí que entonces nosotros vamos aprendiendo, hermanos, a vivir conforme al Señor le agrada, para que vivamos, hermanos, en paz, para que vivamos en bendición, de manera que si nosotros, hermanos, hacemos lo que a Dios le desagrada, pues entonces, primero, hermanos, pues viene el consejo, viene la amonestación, viene la reprensión, y por último, hermanos, viene el castigo, ¿verdad? Porque el Señor no nos castiga de buenas a primeras, que ya cometiste una falta inmediatamente te castiga, sino que te va amonestando, te reprende, te amonesta, pero si no entendemos es entonces cuando viene, hermanos, el castigo. Por eso es importante, hermanos, como dice el título de este estudio, viviendo en santidad y en obediencia. Quiero, hermanos, que me acompañen a leer una porción de la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 3 al versículo 6. Salmos capítulo 24, versículos 3 al 6. 3 versículos o 4 de la palabra de nuestro Dios, hermanos, y si lo encuentran, quiero invitarlos a que nos pongamos de pie para que juntos leamos la palabra de nuestro Dios. Estos 4 versículos de Salmos capítulo 24, versículo 3 al 6. Y dice así, hermanos, la palabra del Señor, si ya estamos listos, en el nombre de Cristo. Leamos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Y así como hermanos, pues hay muchos versículos en los cuales la palabra de Dios nos manifiesta, hermanos, que las características de aquellos que deseen estar, hermanos, en el lugar de su santidad, ¿verdad? En este caso, pues es el lugar de su santidad, el monte de Sión, la nueva Jerusalén o el reino de los cielos, hermanos, forma parte de la santidad de nuestro Dios, porque dice que Él habita en la altura y en la santidad, y también habita, hermanos, con el corazón, con aquel que, hermanos, se humilla su corazón, ¿verdad? Eso es lo que el Señor hace ver, de que Él, hermanos, se agrade de aquellos que humillan su corazón. Entonces, hermanos, si nosotros queremos estar en el lugar de su santidad,
debemos de tener muy en cuenta de que, dice así el característica, el limpio de manos y puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que buscan a Jehová. Amén. Entonces, por eso, hermanos, es importante caminar conforme a la justicia de nuestro Dios. Y esa justicia, hermanos, es vivir en santidad, porque nuestro Dios es santo. Y si Él es santo, Él quiere, hermanos, que sus hijos también vivan en santidad. Pues de no ser así, entonces como que no hay compatibilidad y no hay lugar de las personas que quieran estar en su reino, porque ahí solamente van a estar los santos. Como dice nuestro hermano, santo, hermanos, vivir una vida en santidad quiere decir vivir apartado, hermanos, del mundo pecaminoso, que, hermanos, podamos ser contaminados, nuestras personas, ¿verdad? Nuestra persona, porque nuestra persona lo compone, hermanos, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Estos tres elementos son los que debemos de cuidar de que no seamos contaminados por el pecado. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos de cómo nuestro Dios precisamente va llamando a sus hijos para formar parte de su pueblo, para que tengamos suerte entre los santificados, así dice la palabra del Señor. Y me llama la atención la manera en que Dios, hermanos, ha llamado a muchos de sus siervos, como fue, hermanos, el patriarca Abraham, cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, hermanos, porque su parentela, hermanos, pues sus parientes, su padre, sus hermanos, adoraban a otros dioses, y por eso el Señor apartó a Abraham de su tierra y de su parentela, para hacerle heredar las promesas de Dios y darle una buena tierra, tierra que fluye leche y miel. Y también no tan solamente a él, a varios hermanos patriarcas y siervos del Señor, el Señor los llamó de esa manera, apartándolos de los demás. Vamos a ver, hermanos, también el caso del siervo Moisés, cómo fue que lo llamó el Señor. En Éxodo capítulo 3, hermanos, vemos cuando el Señor le hace el llamado a Moisés. Él, hermanos, lo conoce de una manera muy sorprendente, que queda muy sorprendido Moisés. Y dice así, Éxodo capítulo 3, hermanos, versículo, dice, por ejemplo, desde el versículo 1 en adelante, dice así, Éxodo 3:1. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y aparecióle el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y de allí, en el versículo 7 en adelante, pues le hace el llamado, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 10, por tanto ahora, y enviarte he a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Bien, él queriendo poner, hermanos, pues una como tipo, hermanos, que se sentía incompetente, dice: ¿quién soy yo? Yo no soy nadie para irlo a sacar. Pero después él le dice: ve, porque yo seré contigo.
y esto te será por señal que yo te he enviado, luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, servirás a Dios en este monte. Entonces, hermanos, de la manera que el Señor se le presenta a Moisés y le hace el llamado, fue, hermanos, ya lo acabamos de leer, cuando él pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro dice que detrás de la montaña, él, hermanos, allá fue y de repente miró una visión donde una zarza comenzaba, hermanos, como a quemarse y la llamarada quizás se alzaba, pero lo sorprendente es que esa zarza dice que no se consumía, sino que todavía permanecía posiblemente verde. Dice, qué rara visión esto que estoy mirando, ¿por qué la zarza está en fuego y no se quema, no se consume? Voy a ir a ver y veré de qué se trata esa visión, como cualquiera de nosotros que pudiera ver algo, hermanos, no común, ¿verdad? Algo sorprendente, algo fuera de lo común. Y entonces cuando él se comenzaba a acercar, oye la voz que le dice el Señor, claro, nuestro Dios a través del ángel, ¿verdad? Le dice, Moisés, Moisés, y dice, heme aquí, Señor, dice, hasta ahí nada más, no te acerques más. Ahora, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra, ¿qué? Santa. Entonces, fue lo primero, hermanos, que le dijo Dios a Moisés, que para que él pudiera acercarse, hermanos, tenía que quitarse los zapatos de sus pies. Pues, ¿qué podía tener, hermanos, ese zapato? Pues solamente, hermanos, pues polvo de andar, hermano, pastoreando las ovejitas de otros lugares, ¿verdad? Como que pudiéramos pensar que cómo puede contaminar, hermanos, ese lugar. Pues bueno, hermanos, si así dice la Escritura, quiere decir que es verdad, es cierto, que la presencia de Dios en ese lugar había santificado esa área, ese terreno, que inclusive, hermanos, hasta los zapatos traían el polvo que, hermanos, podía contaminar esa área. Es cierta área, no vamos a decir que todo el lugar, sino ese lugar, hermanos, que donde se había manifestado la presencia de Dios a través del ángel. Entonces es lo primero que le dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que para acercarnos a la presencia de Dios no lo podremos hacer si no estamos santificados, porque Dios es santo y no podemos acercarnos a su presencia, hermanos, si no estamos santificados, si vivimos en pecado, si hay polvo en nuestros zapatos, hermanos. Pero claro, desde luego ese polvo, hermanos, pues viene representando también el pecado, la inmundicia por la cual nosotros hubiésemos caminado allá en el mundo, hermanos. Y para acercarnos a la presencia del Señor, el Señor quiere que, hermanos, limpiemos ese polvo de nuestros zapatos, que nos sacudamos ese polvo, ¿verdad? Entonces eso fue lo primero, hermanos, que recibió Moisés. Ese fue la primera orden. Y ya después, hermanos, que él lo hizo y obedeció, entonces ya le da la orden, dice, ven por tanto y te voy a enviar a Faraón para que saques a los hijos de Israel de Egipto, porque he visto su aflicción y he escuchado sus quejas, así que ven por tanto y te voy a mandar a él. Y él, hermanos, pues dice, pero pues, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Pero, hermanos, le dice, ve porque yo seré contigo, no vas a ir tú solo. Entonces ya conocemos la historia, hermanos, que él queriéndose en cada momento justificarse, Señor, pero yo soy tardo para el habla, no sé hablar, ¿cómo le voy a hablar a Faraón? Dice, ¿no conozco acaso yo a tu hermano Aarón? Dice, y él hablará por ti. Además, ¿quién dio la boca, verdad, al mudo? ¿Y quién dio la boca al hombre? Entonces, ¿no soy yo? Lo cierto es que, hermanos, no le valieron sus pretextos porque el Señor lo estaba mandando y él tuvo que ir porque Dios le estaba ordenando. Moisés, hermanos, atiende a la voz de nuestro Dios y él comienza a caminar en los caminos del Señor, en todo lo que el Señor le mandaba. Por eso se llama, hermanos, este tema, viviendo en santidad y obediencia. ¿Qué quiere decir? Que la santidad, hermanos, nos las enseña Dios de qué manera la debemos de llevar a cabo, no como pensamos o como creemos que así le gustaría al Señor vivir en santidad y en obediencia. ¿Por qué? Porque es el Señor que nos lo manda y debemos, hermanos, de obedecer sin cuestionar, porque Él sabe lo que hace. A veces nosotros, como Moisés y como Jeremías, hermanos, nos justificamos y decimos, pero ¿quién soy yo? O yo, ¿por qué? ¿Verdad? Pero si el Señor nos manda, hermanos,
Él sabe por qué lo hace. No nos vaya a pasar también como Jonás, ¿verdad? Que recibió la orden de Dios para que fuese a predicar y él pues se hizo, dice, no, pues yo sé quién es Dios y hermanos hizo caso omiso a la palabra de Dios y se fue por otro lado. Pero ahí están las consecuencias, todo por no oír, hermanos, como el Señor le había ordenado. Así que es importante, hermanos, obedecer a nuestro Dios sin cuestionar del por qué, porque Él sabe lo que hace. A veces nosotros como seres humanos también queremos usar esa frase y decir, déjame porque yo sé lo que hago. Verdaderamente, hermanos, quien sabe que nacen las cosas rectas y justas es nuestro Dios. Nosotros los seres humanos tomamos decisiones de las cuales después nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces cometemos muchos errores, somos imperfectos. Así que, hermanos, el único que sabe todas las cosas es nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, se manifiesta a Moisés y veamos, hermanos, cómo se manifiesta en esta ocasión en Éxodo capítulo 34. Después de obedecer Moisés a nuestro Dios, miremos aquí en el capítulo 34, versículo 27, hermanos, el Señor le ordena a Moisés que suba al monte después de haber sacado a los hijos de Israel, ¿verdad? Con mano fuerte y mano poderosa y brazo extendido, porque, hermanos, hizo muchos milagros allí, enviando plagas y afligiendo, hermanos, a los egipcios y librando, hermanos, la vida de los israelitas. Dice así el capítulo 34 de Éxodo, versículo del 27 en adelante. Dice así: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió las tablas, las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después de que hubo con él hablado. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? En esta ocasión, hermanos, fue la segunda vez que Moisés sube al monte, ¿verdad?, de Sinaí, porque le dice, ¿sabes qué? Pues ya quebraste las tablas que yo te di, ahora prepárate otras tablas, lábralas a martillo y sube otra vez al monte y te daré una vez más las 10 palabras. Las voy a escribir allí como las primeras. Pero no tan solamente, hermanos, volvió a escribir nuestro Dios los 10 mandamientos, los 10 famosos mandamientos que tenemos aquí enfrente, hermanos. Dice que fueron escritas por el dedo de Dios, sino que también Dios le ordenó a Moisés. En el versículo 27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho alianza contigo y con Israel. También, hermanos, le tocó a Moisés, ¿verdad?, tomar la tinta y tomar los pergaminos y empezar a escribir las palabras de la ley de Jehová. Por eso se denomina, hermanos, también se le llama la ley de Moisés, y no porque sea de Moisés, sino porque Moisés escribió lo que Dios le ordenó. Yo le digo, escribe, porque conforme a estas palabras he hecho alianza con los hijos de Israel. Entonces, él estuvo, hermanos, otros 40 días y 40 noches, como fue la primera ocasión. Y en esa segunda ocasión, hermanos, dice que cuando él venía descendiendo del monte, no se percató que la tez de su rostro, ¿verdad?, su frente, hermanos, resplandecía, brillaba, hermanos. Y cuando él venía llegando, hermanos, donde estaba el pueblo, hermanos, tuvo miedo de mirar a Moisés, ¿verdad? Y dice que les molestaba la luz que resplandecía de su rostro. ¿Por qué, hermanos, resplandecía el rostro de Moisés? ¿Por qué, hermanos? Dice, no sabía que la tez de su rostro resplandecía después de que hubo hablado él con nuestro Dios. Hermanos, todo ese tiempo que estuvo allí hablando con el Señor, estuvo escribiendo la ley de Dios, hermanos. Dice la Biblia que la ley de Jehová es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, hermanos. Recibiendo, hermanos, él esta orden, él obedeció y se puso a escribir, hermanos. Y toda esa comunión que tuvo con nuestro Dios, hermanos,
hizo también que la santidad de nuestro Dios, hermanos, ¿verdad?, también se transmitiera a Moisés. Y Moisés, hermanos, venía con esa santidad bajando del monte, tanto, hermanos, que los hijos de Israel no pudieron, hermanos, resistir esa santidad con la cual venía bajando, y dice que él tuvo la necesidad de ponerse un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no les lastimara, hermanos, ese brillo. Entonces, hermanos, vemos aquí que en verdad, hermanos, entre más nos santificamos, entre más nos apartamos de las cosas del mundo, hermanos, la santidad de Dios se manifiesta en sus hijos, y esa santidad, hermanos, irradia en el mundo, y somos, como dice la Escritura, como luminares en el mundo, en medio de una nación maligna y perversa, y la gente, hermanos, y el mal, hermanos, no tan fácil se va a acercar a los hijos de Dios, porque irradia esa luz, irradia esa santidad, y hermanos, va a estar fortalecido, ¿verdad? No caerá, hermanos, en esa tentación. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios le rodea a este hijo de Dios. No tan fácil, hermanos, va a caer en la tentación. No tan fácil el enemigo, hermanos, va a dar blanco en él, ¿verdad? Por la santidad, hermanos, que irradia a los hijos de Dios. Bien, entonces este es un ejemplo, hermanos, de cómo vemos, de cómo trabaja, hermanos, la santidad en sus hijos. Dios, dice la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? Seréis vosotros santos, ese es un mandamiento del Señor, porque yo, Jehová, soy, ¿qué? Santo. Así como es nuestro Dios, así quiere que los hijos de Dios sean santos como Él es santo, perfectos como Él es perfecto. Y lo dice, hermanos, porque no lo somos, no somos perfectos, ¿verdad? No somos del todo, hermanos, no practicamos del todo la santidad a plenitud. Es cierto, hermanos, que estamos en este mundo y algo se nos puede pegar en este mundo, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús oraba a su Padre y le decía: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice: no te ruego que los quites del mundo, porque ¿a dónde irán? Solamente te ruego que los guardes, ¿de quién? Del mal. Entonces, por eso siempre, hermanos, debemos de orar a Dios, que el Señor, hermanos, nos guarde y nos libre del mal. Vamos a ver, hermanos, vamos a seguir leyendo de qué manera nuestro Dios manifiesta su santidad y cómo nosotros podemos entender cómo llevar una vida en santidad. ¿Qué significa, hermanos, vivir en santidad? Pues el Señor nuestro Dios nos enseña, ¿verdad? De Él viene la palabra del Señor. Vamos a leer, por ejemplo, en Levítico, hermanos, vamos a ver, por ejemplo, Éxodo, Levítico. Aquí, hermanos, nos da un ejemplo de cómo el Señor nos describe, hermanos, cómo debemos de santificarnos. Levítico, dice así, capítulo 11 de Levítico, versículo 42 en adelante. Dice así, voy a leer, hermanos: todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más pies, de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, no comeréis, porque es abominación. No ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto, para haceros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. He aquí un ejemplo más, hermanos, de cómo nuestro Dios les enseña a través de Moisés de la manera en que deben de santificarse los hijos de Israel. No es lo único, que desde luego hay muchas cosas, pero aquí, hermanos, les enseña de que no se deben de contaminar con ningún reptil, hermanos, porque el Señor los ha declarado como inmundos o impuros.
¿verdad? Y también, hermanos, de allí, en el capítulo 11 de allí mismo, vemos que el Señor enseña, hermanos, a los hijos de Israel los animales limpios que pueden comer y los animales no limpios que no se deben de comer, porque el Señor los ha declarado como inmundos o impuros. Entonces, hermanos, si así dice la Escritura, es que debemos de obedecerla, ¿verdad? Y de esa manera, hermanos, nuestro cuerpo también se santificará, porque dice la Biblia, hermanos, que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, y debemos de mantenerlo también el cuerpo limpio, ¿verdad? Puro, apartado de toda contaminación, ¿verdad? Es cierto, también nuestro espíritu, que es nuestra mente, también se contamina, ¿verdad? Pero al contaminarse, hermanos, nuestro cuerpo, desobedeciendo y comiendo cosas impuras, hermanos, al mismo tiempo se contamina nuestro espíritu por la desobediencia, ¿verdad? Entonces, esta es una manera, hermanos, de cómo nuestro Dios nos enseña de cómo debemos de santificarnos. Pero repito, no es lo único. ¿Por qué? Porque el santificarse, hermanos, implica muchas cosas más. Vamos a ver otro ejemplo. Levítico capítulo 19, en este mismo libro. Dice así Levítico capítulo 19, verso 1 en adelante. Éxodo 19, 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Y qué más? Y mis sábados guardaréis yo Jehová nuestro Dios. ¿Y qué más? No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Hasta ahí nada más. ¿De qué manera, hermano, les enseña a los hijos de Israel nuestro Dios de que deben de ser santos? Obedeciendo estos mandamientos, todos los mandamientos de Dios, y entre ellos está que nosotros como hijos, si tenemos nuestros padres, dice que debemos de obedecer y de temer a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Y es uno de los mandamientos que enseña una promesa para que seáis de largos días, ¿verdad? Entonces, si el Señor, hermanos, que es fiel, Él siempre cumple su palabra. Y no tan solamente, hermanos, eso, sino que también dice: mis sábados guardaréis. No mi sábado, porque es cierto que en la ley de los 10 mandamientos habla del sábado semanal, pero la Biblia dice: mis sábados guardaréis. Y entre esos sábados, hermanos, ¿como cuáles estará? La fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cabañas, hermanos, ¿verdad? Son sábados ceremoniales que también forman parte de la voluntad del Señor, y que si nosotros los guardamos, hermanos, estamos santificando nuestras personas, ¿verdad? Porque cuando venimos a este lugar, a la casa de oración, hermanos, dice la Biblia: acuérdate de santificar de guardar el día del sábado para santificarlo. Y cuando dice santificarlo, es a Jehová nuestro Dios. Y santificarlo quiere decir apartarlo de los demás, apartarlo, hermanos, para Dios, porque este día no es nuestro, este día es de nuestro Dios. Por eso el Señor dice: 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado de Jehová a vuestro Dios. Entonces, hermanos, este día no es nuestro, es del Señor, y por lo tanto se lo debemos dedicar a Él. Y no tan solamente este sábado, sino que también los sábados ceremoniales, hermanos, forma parte de la voluntad de Dios y son mandamientos que el Señor manda. Y si los guardamos, hermanos, nos estamos santificando, porque así dice la Sagrada Escritura: santos seréis a Jehová, porque yo soy santo, dice Jehová nuestro Dios. Además, hermanos, de que les dice: no volveréis a los ídolos, ¿verdad? A los dioses de fundición, yo Jehová. En aquel entonces, hermanos, así como hoy están de moda, hermanos, los artistas favoritos, los equipos, hermanos, favoritos, ¿verdad? Que están de moda y tienen mucha fama internacional, hermanos.
Así en la antigüedad estaban de moda también la idolatría, los dioses paganos, ¿verdad? Estaba Baal, estaba Astarot, Astarte, estaba Moloch, estaban los dioses de Egipto, hermanos. Entonces había muchos dioses y estaban de moda, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, hermanos, pues también le llamó la atención, ¿verdad? Y por eso les decía, no te contaminarás con esos ídolos de fundición. Y lamentablemente, hermanos, el pueblo de Israel sí se dejó llevar, hermanos, por esa moda de aquel entonces. Como hoy, hermanos, estos ídolos no son de piedra, no son, hermanos, de madera. Estos ídolos de hoy, hermanos, son de carne y hueso, ¿verdad? Entonces, debemos de tener, hermanos, ese cuidado porque esta ordenanza todavía sigue en pie, ¿verdad? Sigue todavía hasta el día de hoy. Debemos de apartarnos, hermanos, de esas contaminaciones. Quiero decir, hermanos, la clase que hoy estudiamos estuvo muy interesante, hermanos, y vemos allí, quiero hacer una pregunta, hermanos, ¿cuál fue la causa principal por la cual el Señor, hermanos, llevó cautivo a los hijos de Israel a Babilonia por 70 largos años? O sea, ¿qué fue lo que el Señor, hermanos, hizo que tomase esa decisión pues triste para el pueblo de Israel, no para nuestro Dios? Porque el que sufrió, hermanos, más fue el pueblo. ¿Qué hizo que tomara esa decisión, hermanos? ¿Qué lo hizo? Pues ahora sí que tomar esa decisión, airarse contra el pueblo de Dios. La Escritura dice, hermanos, que se airó con aquellos que incensaron a dioses extraños. En nuestro estudio, hermanos, prácticamente hace ver referencia como que si también, que nada más esa hubiera sido la causa, porque se molestó más con los que lo dejaron y se fueron tras los dioses paganos. Pero no es lo único también por la cual, hermanos, el Señor trajo el castigo por esa desobediencia de la idolatría, porque ellos estaban desobedeciendo el mandamiento primero y segundo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ni las adorarás ni te postrarás. Y ellos, hermanos, habían violado esos dos mandamientos. Había otras cosas más que ellos ya sabían. Vamos a leerlo, hermano, para que nos demos cuenta que no era lo único la idolatría. Vamos a leer, por ejemplo, en Isaías capítulo 65. Pareciera, hermanos, que no es cierto, pero aquí está escrito, hermanos, de qué manera el pueblo de Israel, hermanos, pecó delante de nuestro Dios, se apartó de los mandamientos de Dios, y no tan solamente de la idolatría, sino de otras cosas que ellos ya sabían. En el capítulo 65 de Isaías dice así el versículo 1 en adelante. Isaías 65 dice así: Fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por el camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi cara me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te allegues a mí, que soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor y fuego que arde todo el día. He aquí escrito está delante de mí: no callaré, antes retornaré y daré el pago en su seno. Y por vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, juntamente, dice Jehová, los cuales hicieron perfumes sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. ¿Qué había sucedido? ¿Qué estaba sucediendo, hermanos, con el pueblo? Ya, hermanos, el pueblo de Israel
se estaba, hermanos, apartando pues delante de nuestro Dios ya de una manera deliberada, ¿verdad? Porque, hermanos, pregunto, ¿acaso no sabían que, hermanos, el comer carne de puerco era pecado? ¿No ya el Señor les había enseñado que deberían de santificarse y de no comer cosas inmundas, ¿verdad? Porque Él les señaló de los que sí se pueden comer los animales y los animales que no se deben de comer. Pero el pueblo, hermanos, se dejó llevar, hermanos, por las costumbres paganas, ¿verdad? Que sacrificaban, hermanos, a sus dioses y se estaban en los sepulcros, ¿verdad? Hasta el día de hoy, hermanos, todavía sigue esa costumbre. Muchos van en los días de muertos a ofrendarle, hermanos, la ofrendita allí, supuestamente al difunto, que le gustaba, qué sé yo, el atole o el mole o el pozole o la carne de puerco. Y dice que, hermanos, el pueblo de Israel también se quedaban allí en los sepulcros y en sus ollas había carne de puerco y sus ollas, hermanos, de caldo, de cosas inmundas. Y todavía, hermanos, de una manera, hermanos, liberal, todavía decían: estate tú allí, no te acerques a mí, que soy más santo que tú, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya habían perdido, hermanos, hasta la pena o qué sé yo, la dignidad de ser dignos de ser llamado pueblo de Dios. Y, hermanos, irritaron a nuestro Dios con sus abominaciones. También, hermanos, se dejaron llevar y cometieron ese gran pecado de comer esas cosas sacrificadas a los ídolos y comer, dice allí, caldo de cosas inmundas y carne de puerco. Así que, hermanos, todo esto le sucedió al pueblo de Israel, hermanos, y por eso el Señor, dice por ahí, les venía guardando todos esos pecados, No inmediatamente, hermanos, los castigó, sino que, hermanos, les toleró todavía. Dice, a ver si se arrepienten, a ver si reflexionan, a ver si hacen conciencia y dicen: hemos pecado, hemos cometido el mal, vamos a arrepentirnos, vamos a hacer el bien, perdónanos, Señor, ya no lo vamos a hacer. Fijémonos, hermanos, que duraron muchos años. Vamos a ver otro pecado, hermanos, que también trajo su ruina del pueblo de Israel. Y todo esto, hermanos, el profeta Isaías y Jeremías profetizaron antes, hermanos, de la cautividad a Babilonia. En Jeremías capítulo 17, hermanos, también enseña la palabra del Señor otra cosa con las cuales le irritaban al Señor. No tan solamente la idolatría, no tan solamente, hermanos, comían cosas inmundas. Otra cosa que ellos sabían, hermanos, se rebelaron en contra de este mandamiento. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 20, así. Del 19, hermanos. Jeremías capítulo 17, versículo 19, en adelante. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por lo cual entran y salen los reyes de Judá, y a todas las puertas de Jerusalén, y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestras vidas, y no traigáis carga en el día del sábado, para meter por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna, mas santificad el día del sábado, como mandé a vuestros padres. Mas ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz, para no oír ni recibir corrección. Será empero, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad, y en el día del sábado, sino que santificareis el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra, que entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén,
y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, y de la tierra de Benjamín, y de los campos y del monte, y del austro, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Eso, mas si no oyeres para santificar el día del sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de sábado, yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos? Y esto fue en los días de los reyes de Judá. Antes, en esta parte, hermanos, ya se habían llevado cautivo a Joacim, pero todavía estaba su hijo reinando, Joaquín. Todavía había parte del pueblo de Israel, hermanos. Todavía estaban en Jerusalén y ya se habían dado cuenta que ya se habían llevado, hermanos, a Joacim. Y también se dieron cuenta que se habían llevado, hermanos, parte de los vasos del templo, y los príncipes, hermanos, fueron llevados cautivos en el primer cerco. Pero el pueblo, hermanos, al ver todo esto, no se arrepintió, hermanos, ni se acercó, ni se humilló su corazón, sino que también, hermanos, empezaron a violar el sábado, a desobedecer a nuestro Dios deliberadamente. Y iban a trabajar al campo y regresaban, entraban y trabajaban, metían carga, hermanos, y ya no les importaba. Dice, pues ya, ¿para qué? Entonces el profeta Jeremías oye la palabra del Señor, dice, párate allá enfrente de la puerta de Jerusalén y pregona estas palabras y diles que si ustedes, dice, como les dice, guardaos por vuestra vida, que no traigáis carga en del día del sábado para meter por las puertas de Jerusalén, y no seáis rebeldes como vuestros padres, dice, que fueron rebeldes en aquel entonces y endurecieron su cerviz y no aceptaron la corrección. No seáis como ellos. Si ustedes obedecen, vuestros reyes y vuestros príncipes van a entrar por esas puertas de Jerusalén. Van a entrar y salir confiadamente. Van a venir gente de allá afuera, también van a venir trayendo sus sacrificios, ¿verdad?, de paces, y trayendo alabanza a la casa de Jehová. Eso va a suceder si ustedes guardan el día del sábado y no lo violan. Pero si no obedecen y siguen desobedeciendo este mandamiento, dice así, mas si no oyereis para santificar el día del sábado, verso 27, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén, yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Entonces solamente les tocaba a ellos decidir qué querían: vivir en paz, que el templo de Jerusalén, hermanos, tuviera todavía, hermanos, ese sacrificio continuo con las alabanzas, alabando al Señor. Y si no, pues ustedes dependen. Y hermanos, ellos queremos entender que se rebelaron. Dice, no, Jeremías siempre profetiza cosas malas. Es más, dice, hay que echarlo en la cárcel para que ande predicando cosas malas. No, eso no es cierto. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Se burlaban, ¿verdad?, de sus profetas y hacían escarnio. Vamos a leerlo, hermanos. ¿De quién prevaleció la palabra? En Crónicas, hermanos, parece, ya lo leímos en la clase, pero vamos a volverlo a recordar, hermanos. Parece que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 en adelante. Dice así, segundo libro de Crónicas 36, 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación,
Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, y todo lo entregó en sus manos. Asimismo todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, y los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron al fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron del cuchillo pasáronlos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Amén. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y lo consumieron al fuego, hermanos, el templo y todos sus muros, y la casa de Jehová y la casa del rey y de los príncipes, hermanos, todo fue quemado, hermanos, a fuego. ¿Por qué, hermanos? Dice, porque el Señor, hermanos, era muy, dicen los jóvenes, era muy ¿verdad? O sea, era muy de tiro, muy exagerado, muy malo, que tantito, hermanos. Dice la Biblia que el Señor tenía misericordia de su pueblo. Él no los quería castigar, por eso les enviaba a sus profetas, madrugaba y se los enviaba para que a ver si así reflexionaban. Arrepiéntanse de sus pecados. Si no, pues van a ser consumidos a espada. Hermanos, por mucho tiempo el Señor les estuvo tolerando y siendo paciente para que el pueblo se arrepintiera. Y dice la Escritura, hermanos, que como el pueblo no se arrepintió, al contrario, dice que hacían escarnio de sus profetas y se burlaban de ellos. Entonces no quedó más remedio, hermanos, que vino la destrucción, hermanos, sobre Jerusalén. Y dice la clase, hermanos, que la palabra de Dios tiene cumplimiento. El Señor, hermanos, prometió que ya no iba a haber más rey desde allí en adelante. Del revés la tornaré, y no se levantará más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y a él se la entregaré. Hablando, hermanos, de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, hermanos, Israel no tiene rey. Hablando, hermanos, desde ese entonces hasta el día de hoy. ¿Por qué? Solamente están las ruinas que quedaron ahí, como le llaman el muro de los lamentos, vestigios solamente, hermanos, de que un tiempo sí existió su fama, su gloria de Israel, de Jerusalén. Y todo eso es, hermanos, por causa, hermanos, de la soberbia, de la rebeldía, de tomar muy en poco la palabra del Señor, hermanos. Y a veces pensamos, y lo que Dios hizo con ellos, con el pueblo de Israel, ¿no lo podrá hacer con nosotros también? O allá se presenta de una manera y con nosotros es más bueno, que no podrá ser lo mismo, ¿verdad? De esa manera, hermanos, el Señor nos enseña su carácter, de lo que a Él le agrada y de lo que no le agrada, hermanos. De que así como fue con su pueblo, dice la Biblia, si Dios fue severo, hermanos, con su pueblo Israel, también nosotros, si tenemos en poco la palabra de Dios, también a nosotros, hermanos, nos puede castigar el Señor. No tomemos en poco, hermanos, y a la ligera, de decir, hermano, no sea exagerado, ¿verdad? A veces se nos hace fácil, hermanos, trabajar el sábado, comprar, vender, hacer nuestros negocios, encender fuego, todo lo que la ley, hermanos, enseña de cómo debemos santificar el día del sábado, hermanos, lo sabemos porque la palabra de Dios, hermanos, lo enseña, ¿verdad? Entonces, pero a veces, hermanos, se nos hace fácil y decimos, bueno, pues no pasa nada. Pero todo eso, hermanos, se va acumulando. El Señor todavía es muy paciente, porque el Señor, hermanos, no desea el mal de nadie. El Señor, hermanos, realmente nos quiere bendecir, eso es lo que Él quiere. Y por eso, hermanos, no tan solamente los profetas hablaban de castigo y hablaban de destrucción
para que la gente le entrara miedo y por el miedo obedecieran a Dios. No es cierto. El Señor primeramente, hermanos, nos enseña su misericordia, su bondad. Vamos a ver, hermanos, hay un versículo que el mismo profeta Isaías lo profetiza y su palabra es fiel. Isaías 58. No tan solamente se habla, hermanos, del mal, del castigo. Dice así el 58, 13, ustedes lo conocen, hermanos. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Nuestro Dios, hermanos, habla a favor de aquellos que se deleitan guardando el día del Señor, el día del sábado. Si tú te apartas tu pie de hacer tu voluntad en mí, santo, y al sábado lo llamares, no una carga, ¿verdad? Ay, qué difícil es guardar el sábado. No, sino que te deleitas en él. Yo también te haré subir sobre las alturas de la tierra, no del cielo, de la tierra, y te daré a heredar la heredad de Jacob tu padre. ¿Cuál es la herencia que Dios dio a Jacob, hermanos? De las grosuras de la tierra, la bendición del producto de la tierra, hermanos, iba a comer los hijos de Israel, el pueblo de Israel, tierra que fluye leche y miel. La bendición de Jehová está con aquellos que santifican y se deleitan en guardar el día del Señor, ¿verdad? Porque el que santifica el día del Señor se santifica a él mismo y es santificado y es bendito. Entonces, hermanos, en realidad lo que el Señor desea es que el pueblo de Dios sea santo y sea bendito, hermanos, que no sufra de carestía, que no sufra de trabajo, que no sufra de hambre, que no sufra de enfermedad, que no sufra, hermanos, la muerte, que no sufra la consecuencia. Dios no lo desea ni lo quiere. Pero, hermanos, desafortunadamente nosotros no alcanzamos a veces a ver esas cosas, el bien que Dios desea de nosotros, ¿verdad? Y a veces, hermanos, tomamos a ligera la palabra de Dios y decimos no pasa nada. Pero cuando nos está sucediendo las cosas, a veces, hermanos, ni aún así también reflexionamos. Bien, hermanos, la palabra de Dios tiene cumplimiento tanto para bien como para mal. Y todo ya está escrito en la palabra del Señor. Muchas veces lo hemos leído: si tú guardas estos mandamientos, estas bendiciones te alcanzarán. Pero también si desobedeces estos mandamientos, también todas estas maldiciones que te alcanzarán. Y lo escrito, hermanos, ya está escrito. No todo es malo, hermanos. No lo veamos con que el Señor quiere asustarnos, ¿verdad? Que tengamos miedo de decir, pues bueno, ahora hay que guardar los mandamientos, porque si no el Señor nos va a castigar. Vamos a ver un personaje, hermanos, a ver si nos da un poco de tiempo. Tiempo apremia. Daniel, capítulo 1, si nos acordamos de este personaje. Un personaje, hermanos, que también sufrió la cautividad por causa del pecado de sus hermanos. Pero no así él, hermanos. Daniel fue llevado cautivo, hermanos, a Babilonia también, pero estando allá no se le hizo fácil, hermanos, pecar delante de su Dios. Aún en tierra ajena, hermanos, él fue fiel. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 1, del 1 en adelante. Y en el año tercero del reinado de Joacim, Daniel 1:1, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Dice así: dijo el rey a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel y del linaje real y de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer,
y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino, y de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviese delante del rey. Y fueron entre ellos los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Beltasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesach, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué fue lo que propuso en su corazón? De no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber, y pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Ahí nada más, hermanos, en realidad la lectura es grande, pero vamos a ir abreviando. Daniel, hermanos, con sus amigos, sus compañeros, ya estaban, hermanos, sufriendo, bueno, por decirlo así, porque no estaban en su tierra, estaban en tierra ajena, en Babilonia. Pero ellos, hermanos, dice que tomaron la decisión de no contaminarse de la ración de la comida del rey, porque ellos fueron elegidos de entre muchos, seleccionados, porque el rey así dijo, dice, búscame de los muchachos que sean entendidos e inteligentes para que estén delante de la presencia del rey. Y entre ellos fueron ellos, Daniel, se me graban mal los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que le pusieron los babilonios. Y dice, bueno, muchachos, vénganse, fueron ustedes privilegiados. Dice, órale, ahí están, a comer y a beber, porque tienen que estar bien llenitos y nutridos delante del rey. Y dice que el hermano dice, ¿sabes qué, oh príncipe? Dice, yo no quiero participar de la comida de la mesa del rey. ¿Cómo? Dice, no. Dice, entonces van a condenar mi cabeza. Dice, ¿por qué? Porque cuando vean sus rostros de ustedes bien flacos y todos ahí desnutridos, se me van a condenar a mí. No, dice, prueba con nosotros 10 días y no solamente dénsenos a comer legumbres y agua. Después de esos 10 días tú verás, si estamos desnutridos, pues haz lo que bien te pareciera, y si no, pues tú ya sabrás. Y después, hermanos, de 10 días dice que pareció la carne de ellos más nutrida de que aquellos que comían carne y vino. ¿Por qué, hermanos? Porque Daniel era diferente. Él, aunque sea en tierra extraña, hermanos, él fue fiel a los mandamientos de Dios. Él no se contaminó, hermanos, con la porción de la comida del rey. Él fue fiel, él guardó los mandamientos de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que él fue bendecido y prosperado, ¿verdad? Y quiero mencionar 2 ocasiones en las cuales el Señor se manifestó en ellos. Una de las maneras en que Dios se manifestó y les dio el premio por su fidelidad a ellos, vamos a leerlo aquí en Daniel, capítulo, damos vuelta. En el capítulo 3 de Daniel, aquí mismo, hermanos, miren, vamos a leer del 1 en adelante. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de altura, de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, levantóla en el campo de Dura y en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y los capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes y los oidores, receptores del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero pregonaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento músico, os postréis o postraréis
y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare en la misma hora, será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay una sentencia para el que no obedezca. Y hermanos, se llegó la hora. Se llegó la hora. Saltamos en el versículo 14, hermanos, para irnos rápido. Y habló Nabucodonosor y díjoles: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estáis prestos para que, oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que os he hecho? Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach y Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh Dios, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que a tu Dios no honramos, ni tampoco, adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, y demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía de su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo, porque la palabra del rey daba prisa, y había procurado que se encendiese mucho la llama y la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó aprisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ¿es verdad, oh rey? Respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar estos varones, cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron, y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adoraran otro Dios que su Dios. Por mí pues es decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Dios, hermanos, es tan poderoso, hermanos, que nos libra de la muerte y del peligro. Pero ¿a quién va a librar de la muerte y del peligro? ¿Quién fue Daniel, hermanos? Un hombre que no se dejó llevar o influenciar, hermanos, por las costumbres paganas. Él se mantuvo, hermanos, firme, su fe en el Señor. Se santificaba, hermanos, se apartaba de las contaminaciones. No se contaminaba, hermanos, de la ración del rey. No decía, al fin y al cabo, dice, pues nadie me ve. Esta carne está bien deliciosa, bien jugosa. No,
Entonces, hermanos, él se mantuvo firme. Y toda esa firmeza, hermanos, que se mantuvo fiel a Dios, tuvo fiel recompensa de nuestro Dios, no tan solamente de Daniel, sino de sus compañeros, que a la hora de la prueba, hermanos, y es una prueba no tan fácil, hermanos, de llevar a cabo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban de por medio sus vidas, ¿verdad? Pues ¿qué les costaba nada más hacerle una pequeña reverencia a la estatua de Nabucodonosor? Pero ellos fueron fieles. Dice, a ver, de veras, dice, ¿están ustedes dispuestos a desafiar el mandamiento del rey y también el horno del fuego? ¿Quién los va a librar del horno del fuego? ¿Su Dios? ¿Y qué dijeron ellos? Nuestro Dios tiene el poder de librarnos de tu mano y del horno de fuego, Nabucodonosor. Pero si no fuere así, de todas maneras, no obedecemos tu mandamiento. Desafiaron el mandamiento ¿de quién? Del rey. ¿Eran fieles estos siervos del Señor? Fieles hasta la muerte, hermanos. Y el Señor los libró de la muerte y del horno del fuego. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios se agrada de los hombres fieles que no tienen en poco la palabra, en las buenas y en las malas, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, hay recompensa y hay bendición para el que es fiel a Dios, para el que se aparta del pecado, para el que se santifica, para el que es firme a Dios. Dios, hermanos, cumple su promesa, no es como el ser humano. Nosotros somos infieles, dice la palabra del Señor que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, hermanos. Pero debemos de ser firmes en nuestra convicción de que Dios, hermanos, ama a los que le aman y defiende, hermanos, a aquellos que se santifican, a aquellos que son fieles a la palabra. Entonces, hermanos, hay mucho de qué hablar acerca, hermanos, de cómo Dios, hermanos, libra del peligro y de la muerte a sus hijos que le son fieles. No tan solamente, hermanos, de un castigo que a veces sufrimos y pensamos que el Señor exagera. No, hermanos, lo que el Señor quiere realmente es demostrarnos, hermanos, que Él quiere bendecirnos. ¿Cómo le fue, hermanos, a Daniel allá en Babilonia? ¿Le fue mal? Le fue trete bien, hermanos, porque fue gobernador también como José. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué le fue bien? Porque él fue, ¿qué? Fiel a su palabra. Ya sea en casa o en tierra ajena, él es fiel. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor, ya vamos a finalizar. Mira que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente, hermano. No temas ni desmayes. No temas a las amenazas del hombre, hermanos. No temas, hermanos, de que vas a padecer necesidad. No temas, hermano, de que te va a ir mal en la vida. No temas a las amenazas. Decían los apóstoles, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, hermanos, apartémonos de las contaminaciones del mundo y hay promesa, hermanos, de bendición en esta vida. Y si en esta vida hay bendición, ¿qué tal en la siguiente? Pues con mayor razón, ¿verdad? Dice la Biblia, y al último, la vida eterna. Así que, hermanos, pues que el Señor les bendiga y vamos a santificarnos cada día en el Señor, santificar este día, y que Dios, hermanos, bendiga a cada uno de ustedes. Dice, vamos a leer qué les parece. Hebreos capítulo 12, 14, hermanos, este versículo dice así, vamos a leerlo todos juntos. Es una promesa de Dios para todos los valientes, para todos los que desean servir al Señor, para todos los que desean santificarse, vivir en santidad y en obediencia, hermanos. El Señor quiere bendecirnos. Pero también, hermanos, el Señor no hace nada si nosotros no tomamos la decisión. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice así. Vamos a leer todos juntos este versículo. ¿Cómo dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor decía que nos santifiquemos cada día. Dice la Biblia en Apocalipsis, hay un versículo, hermanos, que habla bonito y al mismo tiempo habla un poquito recio. Dice, el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese más. Pero el que es sucio, si se quiere ensuciar, allá él también. Pero aquí vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Que el Señor bendiga su esfuerzo
y, hermanos, su fidelidad de cada uno de ustedes a nuestro Dios. Que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros, hermanos.